Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Normalmente oímos hablar de perros de razas potencialmente peligrosas, pero hoy queremos hablar de los dueños potencialmente peligrosos, porque somos los humanos quienes debemos ser los responsables de nuestras mascotas. Un más reciente ataque se presentó en un parque en Bogotá, en donde un niño de 7 años resultó herido en su cara. ¿Cuáles son entonces las normas y qué tanto se cumplen? ¿Y cómo además se debe proceder en un acto similar? Pues para hablar de todo esto nos conectamos a esta hora con Andrea Padilla, ya es concejal del Partido Verde y animalista. Andrea, buenas noches y bienvenida a Sala de Prensa. Juanita, qué gusto saludarla, muy buenas noches. Lo mismo digo. Bueno, concejal, ¿cuáles son las normas que se deben cumplir y que debe tener en cuenta el dueño de un perro cuando va a salir de su casa? Juanita, esto es clave. Lo primero es que ya no se llaman por la ley los perros de razas potencialmente peligrosas, sino que desde este año, por una ley, se llaman los perros de manejo especial. Y la norma sobre la tenencia de estos perros es muy específica. Esta norma está contenida en el Código Nacional de Policía, Ley 1801 del 2016, en un capítulo que trata de los temas de convivencia con animales. Y allí se establece que los perros de estas razas, que son, digamos, unas razas que están allí especificadas en la ley, o perros que han tenido episodios de mordeduras previas a personas, son perros que deben salir a las calles con correa y trailla, con su bozal. La persona además debe tenerlo registrado en la alcaldía local de su lugar de residencia, debe tener por supuesto sus vacunas al día. Eso es básicamente lo que hoy establece la norma. Pero ahí es donde, Juanita, uno empieza a encontrar un montón de deficiencias, tanto en la institucionalidad como por parte de los tenedores de estos perros, que pues, digamos, no cumplen con estas disposiciones. Entonces uno ve en la calle perritos de estas razas que van sueltos, o que no tienen ese registro, o que no tienen al día sus vacunas, o van sin bozal en el transporte público, por ejemplo. Y eso, por supuesto, se presta para un montón de problemas de convivencia y también de agresiones a los animales. Claro, y esta normativa de la que usted me está hablando, concejal, digamos, es para estas razas que son consideradas potencialmente peligrosas, pero esas normas también llegarían, digamos, a aplicar para otras razas, para todas las demás. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo soy la víctima o mi animal, mi perro, es atacado por otro? Sí, Juanita, en general, digamos, las normas sobre la convivencia con animales y la tenencia de animales de compañía son unas normas que establecen cosas absolutamente elementales. Por ejemplo, la mayoría de ellas se refieren a la tenencia de animales en conjuntos residenciales, en propiedad horizontal. Entonces, los perros pues tienen que ir con su correa, con su trailla. Los de bozal son solamente los perros de manejo especial, todos con sus vacunas al día. El registro únicamente aplica para los perros de manejo especial. Y en el espacio público, ¿no? Pues los perros deben ir sujetados. Lo ideal es que los gaticos realmente no les permitan deambular por las calles, porque se extravían, porque, digamos, están expuestos a múltiples circunstancias dramáticas. Pero, digamos, lo que normalmente debe ocurrir, Juanita, en un caso, por ejemplo, de agresión a un perro o a una persona, es que la persona dueña o propietaria, tenedora, poseedora, cuidadora del perro que agrede es responsable de los daños que se les causen a terceros, sea un perro, sea un gato, sea una persona, debe responder. Esto normalmente no pasa, Juanita. Normalmente, digamos, son frecuentes los casos de iba en el parque, el perro mordió a otro perro y la persona no respondió. Entonces, en esos casos, lo que la persona debe hacer, yo normalmente recomiendo es una denuncia en fiscalía por daño en bien ajeno, por maltrato animal, por la omisión de la obligación a asistir, porque, digamos, acá hay como muchos vacíos legales, pero normalmente la persona que es dueña del perro es quien debe asumir los gastos de atención al perrito que se vio afectado o a la otra persona. Ya si es un caso, digamos, recurrente, mordeduras y demás, ahí entra la Secretaría de Salud, porque posiblemente estemos ante un caso de una recurrencia en la agresión de un perro de manejo especial. Pero reitero, es el cuidador, el responsable del perro, el que debe asumir todos los gastos que se hayan generado por la agresión. Y son vacíos en la norma que además son evidentes en las calles, concejal. Por ejemplo, usted cuando mencionaba que los perros deben ir con bozal, con correa y demás, esto no se cumple. ¿Esto es responsabilidad de quién? Principalmente del dueño, por supuesto, pero si no lo cumple, entonces ¿ahí qué debe pasar?
Claro, Juanita, eso es dificilísimo porque son todas contravenciones, digamos que son todas de manejo policivo. Es la policía quien debería estar permanentemente, pero esto no ocurre, quien debería estar permanentemente en las calles vigilando que efectivamente recojan el popó del perro, que el perro de raza fuerte o de manejo especial vaya con su bozal, con su correa, su trailla. Esto es de policía, es la policía quien debería exigirle al responsable, quien tenga el perro bajo su responsabilidad en ese momento, pues el cumplimiento de todas estas normas e imponer las multas. Estos son contravenciones y están claramente definidas las multas en el código de policía, digamos, multas por no recoger el popó, por llevar a los perros sueltos, en fin. Ahora, también acá hay una responsabilidad, Juanita, y lo menciono porque es un caso muy frecuente en los conjuntos residenciales, son las juntas de las asambleas de copropietarios, el administrador, los que deben estar muy pilos al cumplimiento de las normas de convivencia. No así, Juanita, que es lo frecuente, a abusar de su poder, porque son muy, muy recurrentes los casos, a nosotros nos llegan mucho y por eso hicimos un formato de tutela, casos en los que el administrador simplemente se le ocurre poner una multa o obliga a las personas a que se deshagan de sus animales o les impide usar zonas de uso común, ascensores, puertas, espacios verdes. Entonces, ahí también lo que vemos es ya un abuso. Por eso es tan importante que la gente conozca las normas, digamos, sus derechos y sus deberes en materia de tenencia responsable de animales de compañía, para evitar el maltrato a los animales y para evitar problemas de convivencia que van al final a redundar o a repuntar en maltrato a los animales, porque al final las personas abandonan o pasan un montón de vulneraciones. Claro, que importante tener también en la cabeza todas estas normas. Y como lo decíamos además al inicio del programa, concejal, quienes deben ser los responsables somos los humanos. ¿Qué sanciones hay para quienes incumplan todas estas normas? Usted mencionaba que hay unas multas. ¿Qué más puede pasar? Sí. Juanita, normalmente lo que hay son multas, esos son temas de policía, son temas de contravenciones. Ya si, digamos, es un caso que conduce a que haya un delito contra la vida y la integridad física y emocional de un animal, por ejemplo, ¿qué ha pasado, no? Dos personas que llevan sus perros, uno agrede al otro y el otro mata al propietario o al perro o al que sea, pues ahí son, digamos, es un delito contra la vida y la integridad física y emocional de un animal, que eso pues puede tener hasta cárcel, pero normalmente son todos temas policivos que se resuelven es con multas y todas estas acciones, Juanita, para que la gente lo tenga muy presente, son las inspecciones de policía de las alcaldías locales las que conocen de estas infracciones. Entonces, por ejemplo, si en mi conjunto residencial se está presentando alguna situación relacionada con animales, una persona tiene mal a sus animales o una persona está siendo víctima de un ejercicio abusivo por parte del administrador o hay problemas en la convivencia por animales de compañía, inspecciones de policía. Son las alcaldías locales las que deben dirimir todos estos conflictos, orientar a la comunidad y en general procurar que haya una buena convivencia por el cumplimiento de estas normas. Entonces, reitero, Juanita, son temas de contravenciones, son temas de multas que raramente pues escalan a un asunto penal. Claro. Eso es en el tema de las multas, digamos, las sanciones que pueden presentarse. ¿Y qué falta entonces, concejal, por ejemplo, para hacer cumplir todas estas normas? Más allá de la policía y de la autoridad, también es un tema de conciencia ciudadana. Absolutamente, Juanita, como todo, es un tema de educación, de responsabilidad, de conciencia ciudadana, de entender que hay unas normas para la convivencia con animales de compañía. Los animales, yo pues lucho por los derechos de los animales, pero eso no quiere decir desconocer que hay unas normas que aplican, que lo que buscan es que todos convivamos de manera adecuada. Hay personas que no disfrutan de la presencia de los animales, pues para esas personas también hay unos derechos y para los animales también hay unos derechos y hay unos deberes para las personas que convivimos con animales de compañía. Entonces todo esto tiene que ver con educación, con conciencia, pero yo creo también, Juanita, que falta mucha institucionalidad. Falta una gran responsabilidad de las alcaldías locales que desarrollen unas campañas porque la mayor conflictividad en las localidades está en los conjuntos residenciales y buena parte de ellos por la convivencia con animales de compañía, porque las personas que los tienen no cumplen sus deberes o porque también por otra parte hay abuso de autoridad y se abusa
digamos, se vulneran los derechos de las personas que conviven con animales. Y en las alcaldías locales, Juanita, nosotros hicimos un ejercicio de preguntarles a las alcaldías locales cuántas tenían habilitado el sistema de registro de perros de razas de manejo especial, y nos encontramos con que solamente 9 habilitado este sistema de registro, siendo que es por ley que todas deberían tener el registro habilitado. Nos encontramos que solamente hay 3.962 perros de manejo especial registrados. Hay un déficit de 11 localidades que no tienen todavía habilitado el registro. Entonces, vemos un déficit en digamos, en la cultura ciudadana, que también existe en la institucionalidad, porque no está habilitado este registro, porque hay una débil implementación de las normas por parte de inspectores de policía y de la policía, lo que al final pues se refleja en unos problemas de convivencia, en una mala tenencia, y los paganinis, como siempre, son los animales. Así es, concejal, y además eso se traduce en un problema de convivencia que además es muy frecuente, pero los casos que más registramos, por lo menos en los medios de comunicación, siempre tienen que ver con menores de edad que son atacados por este tipo de animales. Ahí ¿qué es lo que está pasando? Y además quisiera que volviéramos un poco a lo que pueden hacer las víctimas, que es entonces, si no pueden acudir, digamos, al lugar del conjunto cerrado, si esto fue en plena vía pública, entonces deben instaurar una denuncia. ¿Eso cómo se hace además? Sí, Juanita, esto es grave efectivamente, porque así como hay víctimas animales, este año, a principios de año, hubo un hecho dramático, no sé si Juanita lo recuerda, un perrito pitbull que al parecer tenía un carácter, tenía un perro bravo, y 2 policías lo ahorcaron en vivo y en directo a plena luz del día. Entonces, ahí hay claramente, pues es un delito, pero también pues hay personas que han sido agredidas. Uno no puede desconocer la realidad. Entonces, en estos casos, lo que la persona debe hacer, pues yo primero siempre, digamos, invito a las personas por las buenas. Creo que hay que evitar que los conflictos escalen, y pasa mucho que las personas logran arreglar y entonces la persona se hace responsable de todos los gastos, pero cuando hay una víctima humana, pues claramente hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia ante la Secretaría de Salud, la entidad de salud del municipio que corresponda, y instaurar la denuncia penal, porque claramente pues allí hay un delito, y más si la persona omite su deber de responder por los gastos en los que incurra la persona que haya sido agredida. Ahora, la mayoría de los casos, Juanita, tienen que ver con, como usted lo decía al principio, la irresponsabilidad de las personas. Estos perros realmente no son genéticamente, digamos, bravos, no son razas peligrosas. Simplemente son víctimas de una mala crianza, y esto se ve mucho, por ejemplo, en Bogotá, que es el caso que yo conozco. Son perros que son entrenados de maneras agresivas, que no están esterilizados, lo que ya uno dice, bueno, ¿cuál es el interés en tener un perro de estos sin esterilizar? O le saca cría, o quiere mantener la bravura. Entonces también, digamos, son víctimas de una mala crianza. Al final son perros que terminan agrediendo a otros perros o a seres humanos, y los perros muchas veces terminan siendo eutanasiados, porque así lo dispone la norma cuando hay casos recurrentes de agresión. Nosotros estamos buscando, Juanita, le cuento, mediante un proyecto de acuerdo que reforma el Código de Policía de Bogotá, que sea obligatoria la esterilización de los perros de manejo especial, entre otras cosas porque ya hay normas nacionales que desincentivan el comercio de los perros de estas razas, prohíben la importación, prohíben la crianza, por lo cual, digamos, hay un espíritu en la norma que busca desincentivar la crianza, la tenencia y el comercio de los perros de estas razas, precisamente porque hay múltiples circunstancias muy lamentables alrededor de estos perros. Claro, y que no se comercie con ellos. Y además, concejal, ese es un punto muy importante, y es que generalmente en estos casos una salida, usted ya lo mencionaba, que se contempla es cuando ocurre un ataque grave, entonces sacrifican el animal. ¿Por qué no se debería hacer esto? ¿Por qué no mejor se buscan otras soluciones? Sí, realmente la norma establece, y ahí eso es muy claro, si, digamos, la eutanasia es una opción si el caso de mordedura es recurrente, es decir, no es porque un perro mordió una vez que lo van a eutanasiar. Tiene que haber casos de recurrencia, y en ese caso, precisamente por eso es importante que exista el registro en la entidad de salud, lo que es lo que llaman técnicamente la epicrisis.
Digamos que esta opción se contempla, y eso no lo estoy diciendo yo, eso es un tema de expertos, de etólogos, de médicos veterinarios, porque en general los perros que han sido criados de manera agresiva y respetando su condición de seres sintientes de estas razas, son perros que ya son difíciles de reeducar. Son procesos largos, son procesos costosos, que por supuesto una persona que tiene los medios para hacerlo, pues es magnífico y hay especialistas, etólogos, pero en el caso, por ejemplo, de la institucionalidad del distrito, que tiene muchísimos perros de razas fuertes albergados en la unidad de cuidado animal, que son perros que han sido precisamente aprehendidos por maltrato o por casos de mordeduras, pues son procesos muy largos, muy costosos y muy poco exitosos. Entonces son perros que si al final se dan en adopción, pues realmente la suerte de estos animales queda muy en entredicho, porque muy probablemente van a volver a morder y es muy probable que mueran en condiciones muy dramáticas de crueldad. Entonces, digamos, hay que luchar, por supuesto, por el bienestar y la recuperación de estos perros, pero hay también que tener mucha conciencia de los límites en estos procesos. No queremos que el perro termine en manos de una persona irresponsable o que no tiene los medios y que al final pues se presente una situación que todos vayamos a lamentar. Entonces, por eso es una salida que se contempla en la norma, lo que no quiere decir, Juanita, que automáticamente tras una mordedura el perro pase a la eutanasia. Eso en la ley está establecido y tiene que el perro ser necesariamente evaluado por un especialista en comportamiento animal. Qué importante hacer esa claridad, concejal, y gracias también por su tiempo y por este análisis, sobre todo pues por, digamos, toda esta información que nos clarifica un poco que esto también se traduce en un problema de convivencia ciudadana y que además al final de todo somos los humanos los responsables de nuestras mascotas. Muchas gracias por su tiempo. A usted, Juanita, un abrazo. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entran en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora dos actos de reconocimiento de actos violentos por parte de la antigua guerrilla de las FARC que a partir de mañana van a marcar seguramente la agenda informativa en el país. Este jueves, los exintegrantes de las FARC, encabezados por Pastor Alape, que fue uno de los integrantes del secretariado de esa guerrilla, van a hacer un acto simbólico de reconciliación pidiendo perdón a todos los habitantes de los llanos orientales de Colombia en el peaje de Pipiral, en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Han escogido ese sitio en medio de lo que significa una marcha que han emprendido hacia Bogotá pidiendo protección para los exguerrilleros que están siendo asesinados, porque esa fue una de las vías más azotadas por la violencia y el crimen de ese grupo guerrillero. Son tristemente recordadas las pescas milagrosas lideradas por alias Romaña, que ahora encabeza las disidencias desde territorio venezolano, pero también los ataques al peaje y también algunos otros hechos que sin duda marcaron una época violenta y dolorosa que los colombianos afrontamos principalmente en los años 80 y en los años 90. Pero además de ese acto de reconciliación y de perdón que encabezarán las FARC mañana, el próximo viernes a las 3 de la tarde ante la Comisión de la Verdad habrá un acto que también tiene trascendencia, y es que las FARC van a reconocer y van a pedir perdón por el asesinato del docente de la Universidad Nacional Jesús Antonio Bejarano, ex negociador de paz, en los fallidos acuerdos de Tlaxcala con ese grupo guerrillero, y que fue asesinado, según dicen las FARC, por ellos el 15 de septiembre de 1999 cuando salía de dictar una clase en la Facultad de Economía. Es un acto que han organizado también con la Universidad Nacional, que fue el alma mater de toda la vida del profesor Chucho Bejarano, y también con la familia del propio académico. En ese evento, Carlos Antonio Lozada, que era el cabecilla de la red urbana Antonio Nariño de las FARC, la responsable de esa oleada de asesinatos y de crímenes en los años 90, entregará unas palabras y pedirá perdón a la familia de Bejarano.
Todo esto tendrá que ir acompañado, por supuesto, de una parte judicial en todas las investigaciones. No solamente son pedidos de perdón, que son importantes, los reconocimientos son clave, pero lo más trascendental será que haya justicia, que la JEP determine si hay elementos suficientes para que las FARC se autoincriminen y demuestren que sí mataron a Chucho Bejarano, que sí mataron a Álvaro Gómez y que sí cometieron otros crímenes que hasta hace pocos meses estaban todavía en el terreno de la impunidad. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Hasta la próxima y buenas noches.